Bienvenidos a este espacio donde la palabra de Dios transforma vidas. Oramos que este mensaje sea de edificación para tu corazón, que fortalezca tu fe y te acerque más a la presencia del Señor. Si este contenido bendice tu vida, no te lo guardes, te animamos a compartirlo con otros. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. También queremos invitarte a que nos visites en nuestras instalaciones físicas, ubicadas en el 2911 Edmonton Trail Northeast, Calgary, Alberta, donde será un privilegio recibirte y crecer juntos en la fe. Dios tiene algo para ti hoy, así que no te desconectes. Bendiciones. Donde el Señor puede hacer ver en qué nivel está nuestra fe, en qué nivel están nuestras convicciones, en qué nivel está nuestro compromiso con Él. Y el Señor me llevaba a reflexionar en la semana. A veces uno tiene tiempo de pensar en una palabra específica o una historia específica, y en la semana uno lo va meditando, en la semana uno lo va pensando, en la semana uno va viendo algunos detalles de estos pasajes que la Biblia nos regala. Así que yo quiero que abras tu Biblia, Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Vamos a empezar leyendo este versículo específicamente. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. La palabra del Señor dice así: dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ciertamente como cristianos vivimos dificultades, y esto yo creo que todos estamos de acuerdo. Y lo que más quiere el enemigo en medio de esta dificultad y en medio de estas luchas que constantemente nosotros tenemos, es que en medio de este proceso nos olvidemos de quién es Dios. No nos olvidamos de Dios, pero a veces nos podemos olvidar de quién es Dios, lo poderoso que es y que Él está de nuestro lado. La Biblia nos relata esta historia fascinante de Jonathan, donde resalta su fe, su valentía, su determinación en medio de la dificultad y en medio de esta batalla que estaba enfrentando el pueblo de Israel. Una historia que ocurre en uno de los momentos más difíciles de la nación de Israel. Israel estaba siendo amenazado por los filisteos, los mismos enemigos de siempre. Porque así pasa en nuestra vida espiritual también. Los mismos enemigos se levantan una y otra vez queriendo hacer que nuestra vida espiritual mengue. Israel estaba siendo amenazado por estos enemigos. Un enemigo con un ejército muy numeroso, que estaba bien armado y que había logrado posicionarse estratégicamente alrededor del pueblo de Dios, alrededor del pueblo de Israel. El temor había comenzado a apoderarse de la nación. Algunos de los israelitas habían corrido y se habían escondido en cuevas por el temor que estaban ellos enfrentando en medio de este momento de guerra o de batalla. Algunos otros habían huido, otros estaban un poco debilitados, otros estaban desanimados, otros estaban que no sabían qué hacer, parecía que ya todo estaba perdido. Aquellos que supuestamente debían de avanzar parecían haberse detenido porque el temor les había apoderado. Humanamente hablando, todo indicaba que no era un momento para atacar, sino más bien un momento para huir, un momento para retroceder. En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando espiritualmente nosotros enfrentamos situaciones, crisis, desánimo, enfrentamos debilidad, pensamos que es un momento de retroceder. O el enemigo nos hace pensar eso, que es un momento de estancarnos, que es un momento de debilitarnos, de un momento de retroceder, un momento donde nos empezamos a quejar, donde empezamos a murmurar. El enemigo constantemente nos hace pensar de esta manera. Pero es precisamente que en medio de esa adversidad,
que aparece en este hombre llamado Jonathan. Un hombre que decidió no permitir que el tamaño de aquel ejército, el tamaño de su enemigo, determinara lo que él piense de su Dios o las convicciones que él tenía de su Dios. Un hombre que decidió ver a un ejército tan numeroso y tan grande como simplemente un enemigo tan pequeño y diminuto, porque estaba tratando de ver con los ojos de Dios. Estaba tratando de mirar con una fe mucho más grande de la que el enemigo que estaba enfrentando. Aunque Jonathan conocía sus limitaciones, así como todos los demás, sabía que delante de él había un numeroso ejército, un enemigo poderoso, pero él quería hacer la diferencia. Él quería hacer la diferencia. Jonathan sabía quién era su Dios. Él sabía quién era su Dios. En medio de las dificultades, nosotros tenemos que tener en claro quién es nuestro Dios y quién está de nuestro lado. Y hermanos, aunque nosotros hoy no tenemos un ejército de filisteos campando frente a nuestras casas, alrededor de esta congregación, pero también continuamente, espiritualmente, enfrentamos enemigos, enfrentamos ejércitos que no nos quieren ver avanzar, tanto en la vida espiritual como en la vida cotidiana, en nuestros logros que queremos cumplir. El enemigo trata de infundir temor para que nosotros no avancemos. Y enfrentamos precisamente el temor, enfrentamos el desánimo. ¿Quién no enfrenta el desánimo? Dios mío, ¿qué es el desánimo? La frustración. ¿Quién no se frustra? Enfrentamos la incertidumbre muchas veces de qué será del futuro, qué será de esto, qué será de lo de acá. ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar si no tengo esto? Enfrentamos la crisis. ¿Quién no enfrenta crisis? Crisis espirituales, crisis emocionales. Las puertas que parecen cerrarse. Los pensamientos que nos dicen, no vas a poder. No eres suficiente. Es demasiado difícil para que avances. Mejor quédate donde estás. Mejor no intentes más. Mejor quédate tranquilo. Porque todo lo que hagas al final es en vano. Todo este tipo de circunstancias son las que nosotros nos enfrentamos en nuestra vida personal como en nuestra vida espiritual. Hay circunstancias que poco a poco comienzan a rodearnos y si no tenemos cuidado puede hacer que nuestra fe mengue y que nuestras convicciones en el Señor, de lo grande que es el Señor, pueda ser afectada. Y de las convicciones que en un momento teníamos de que las cosas Dios las estaba haciendo, que Dios estaba trabajando, que Dios estaba moldeando, que Dios nos estaba llevando por el lugar correcto, en un momento empezamos a decir, Señor, ¿será? Porque el desánimo se apodera de nuestros corazones. Porque la incertidumbre se apodera de nuestros corazones. Y empezamos a ver todas las cosas demasiado difíciles. Y poco a poco empezamos a olvidar de quién es el Dios que está de nuestro lado. Eso era específicamente lo que estaba atravesando el pueblo de Israel. El enemigo no solamente había ocupado territorio, sino que también ya había ocupado la mente del pueblo. El pueblo ya estaba siendo derrotado mentalmente, con temor, escondiéndose en cuevas, huyendo. Ya estaban mentalmente derrotados, porque la situación adversa los llevó a eso. Por el temor se habían entrado a esconderse. A veces el enemigo, que es Satanás, no necesita destruir nuestra fe
de un solo golpe. Le basta hacer menguar poco a poco nuestra fe hasta que terminamos totalmente paralizados. Pero en medio de una nación que estaba retrocediendo, Dios levantó a un hombre dispuesto a avanzar, dispuesto a seguir. Y un día Jonathan miró a su paje de armas, aquel que le estaba acompañando, aquel que le llevaba a ayudar, le llevaba a ayudar sus herramientas de trabajo, porque la guerra era un trabajo. Ese paje de armas, Jonathan lo mira y le dice: oye, ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos. Porque si tomamos esta iniciativa, si logramos pararnos firmes en nuestra fe y en nuestras convicciones, seguramente Dios hará algo por nosotros. Y le agrega Jonathan a su paje de armas y le dice: pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonathan no dijo vamos porque somos fuertes, no dijo vamos porque tenemos suficientemente un grupo de soldados y estamos bien armados. No dijo vamos porque tenemos todas las armas suficientes. Solamente que su confianza estaba puesta en Dios, no estaba puesta en lo que tenía, en los recursos que tenía, en la ayuda que tenía, sino que su corazón estaba volcado, confiando plenamente en su Dios. Él confiaba de que ese Dios que estaba con él lo iba a llevar a la victoria. Y quizás, hermanos, esta es una palabra que necesitamos hoy. Porque muchas veces estamos esperando tener más para poder comenzar algo. Más recursos, más personas, más seguridad, más experiencia, más fuerzas. Pero Jonathan entendió algo. Cuando Dios está metido, cuando Dios está involucrado, cuando Dios está de acuerdo con tu proyecto, cuando Dios está de acuerdo con tu llamado, cuando Dios está de acuerdo en lo que tú quieres lograr, lo que nos falta a nosotros no limita lo que Él puede hacer. Cualquier necesidad que tengamos no limita lo que Él puede hacer por nosotros. La pregunta de esta historia, entonces, no es solamente qué tan grande es el ejército que me rodea, sino que la pregunta debe de ser: ¿qué puede hacer Dios cuando encuentra a una persona que decide creerle en medio de la adversidad? Porque aquel día todo comenzó con dos hombres, Jonathan y ahí su paje de armas. Dos hombres frente a un ejército. Dos hombres sin ninguna garantía de poder ganar. Dos hombres dispuestos a avanzar a pesar de las dificultades. Y lo que comenzó con el paso de fe de dos personas terminó despertando a toda una nación, a todo un grupo de personas. Y hoy quiero que tú y yo, iglesia, miremos esta historia y descubramos qué sucede cuando la fe decide avanzar, mientras que el temor nos dice que debemos permanecer detenidos, si no debemos avanzar más, si nos paralizamos, si tenemos temor y tenemos miedo. Porque Jonathan no decidió subir contra los filisteos simplemente porque quería demostrar quién era, o que si era valiente, o que si era mejor que los demás. Había una necesidad, y era que la nación de Israel estaba bajo amenaza. Había un enemigo que estaba tomando el control. Había un pueblo de Dios que estaba paralizado por el temor. La situación no era la mejor. La situación no era de ver todo bonito y todo de
alegría y todo de gozo, no era la condición. Era un momento de necesidad. Era un momento difícil para el pueblo de Dios. Y Dios quería levantar a alguien que dé ese paso de fe y que decida avanzar a pesar de las circunstancias. Israel estaba en una situación desesperada. En 1 Samuel capítulo 13, ahí encontramos a Israel enfrentándose nuevamente contra uno de sus enemigos más constantes, que eran los filisteos. Y humanamente hablando, la diferencia entre ambos ejércitos era enorme. En 1 Samuel capítulo 13, versículo 5, ahí se describe: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Ese era el ejército que venía en contra del pueblo de Dios. Israel estaba frente a una tremenda amenaza, una fuerza abrumadora, como con razón que estaban todos como paniqueados, le decimos en Ecuador, ¿no? Con pánico, escondiéndose, con temor, con miedo. El pueblo se escondía en cuevas, en fosos, o sea, se metían en los pozos, en peñascos, entre rocas, en cisternas, todos escondidos. La situación era crítica. Los filisteos avanzaban, el pueblo de Dios retrocedía. Los filisteos estaban organizados. Escúchame, los filisteos, los enemigos, estaban bien organizados. Mientras que el pueblo de Israel, todos dispersos, todos ahí escondidos, todos ahí paralizados, con temor, con miedo. Israel estaba prácticamente indefenso frente a un tremendo ejército. Enemigo organizado, el pueblo de Dios desorganizado. Que el Señor nos hable. Había otro problema. En el versículo 19 del capítulo 13 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: ¿para qué los hebreos no hayan lanza, ni espada, ni nada, ningún tipo de armas? Todos los herreros habían desaparecido. Los filisteos habían conseguido una enorme ventaja estratégica. Ellos habían hecho que los herreros no estén disponibles para que puedan hacer las armas para el pueblo de Israel. Todo era limitado. La capacidad para defenderse estaba limitada porque no tenían las armas suficientes. Y no solamente que Israel dependía de los guerreros para sus armas para la batalla, sino que también dependían para afilar algunos de sus instrumentos para la cosecha, para el trabajo de la tierra. Entonces no era solamente una crisis de guerra, sino también una crisis de hambre, una crisis de no poder trabajar, de no poder levantar el sustento para su hogar. Era una crisis por todos los lados. Con un enemigo bien organizado, lo vamos a destruir por acá, vamos a hacer esto, vamos a lograr entrar por esta forma, bien organizados los enemigos. En el versículo 21 del capítulo 13 de 1 Samuel dice también ahí: y así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. No había otro más dentro del ejército de Jonatán y de Saúl que tenga armas. ¡Qué tremendo! Una nación, un pueblo entrando a una batalla y no tienen armas. Cuando Jonatán dice: pasemos a la guarnición de los filisteos, no estaba hablando de
desde una posición de superioridad. Estaban mirando la situación que era humanamente imposible. Era imposible. Los filisteos no estaban simplemente esperando al otro lado. Habían establecido ya un centro, una guarnición, un acampado, no sé cómo le queramos poner, una posición militar cerca del pueblo, listos para atacarlos. Se habían infiltrado ya dentro del territorio, agarrando a los herreros para que no fabriquen armas. En el versículo 17 al 18 del 1 Samuel capítulo 13 dice ahí: y salieron moradores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira del valle de Seboí hacia el desierto. Mira cómo estaban, por todos lados. Aquí vemos un ejército de filisteos, de enemigos, en diferentes direcciones. Eso significa que la presión sobre Israel era mucho más intensa, iba aumentando. El enemigo tenía movilidad, estaban en diferentes ámbitos, en diferentes direcciones, tenían sus estrategias, tenían sus armas, tenían el control. Israel, el pueblo de Dios, necesitaba romper con esta situación. Y yo, la verdad, iglesia, yendo al corazón, es como me he sentido en los últimos meses y en las últimas semanas. Rodeado por enemigos. El enemigo más fuerte que nosotros, espiritualmente hablando, como la iglesia de Cristo, como la iglesia del Señor. Un enemigo movilizándose por diferentes direcciones, atacándome por diferentes direcciones. Un enemigo que constantemente hace creer que nosotros no tenemos nada. Un enemigo que constantemente quiere hacernos perder la movilidad espiritual y nos paraliza espiritualmente y nos desanima espiritualmente y nos infunde temor espiritualmente hablando. Al punto que queremos abandonar, al punto que queremos retroceder, al punto que queremos tirar la toalla, al punto que queremos solamente decir, ya está. Cuando comienza primero de Samuel capítulo 14 encontramos 2 escenas. Tendrás tiempo en tu casa para que lo leas, por favor, todo ese capítulo. Pero en el versículo 2 del capítulo 14 dice ahí: y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado. Estaba ahí escondidito, tranquilo. Dice que tenía alrededor de 600 hombres con él, lo que la historia nos dice. Pero estaba detenido, estaba paralizado. Tenía a su gente, pero con miedo. Tenía a su gente, pero estaba ahí, esperando no sé qué. Y por otro lado encontramos a Jonathan, que solamente tenía ¿a quién? No están siguiendo la palabra. Tenía su paje de armas. Solo él. Ellos dos contra el mundo. Y estos dos se ponen de acuerdo y les dice Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos. Vamos al frente, vamos a la batalla, vamos a hacer algo. Mientras que el otro con 600 ahí, sentadito, tranquilo, relajado, acá, no pasa nada, está todo bien, gloria a Dios, aleluya. Mientras yo busque al Señor, está todo bien. Mientras tenga mis tiempitos con el Señor, está bien. Mientras diga aleluya, está todo bien.
tiene más hombres, pero está sentado. El otro tiene solamente a un compañero, pero van avanzando y dicen: aquí estamos, vamos a enfrentar la situación, vamos a cambiar la historia, vamos a cambiar este momento tan difícil que estamos enfrentando. Si Jonathan y su paje de armas lograban avanzar, ellos podían romper una posición estratégica del enemigo. La guarnición filistea controlaba toda la zona importante alrededor del paso de Micmas. Lean la historia, por favor. Si era una posición, era quebrada, la presión militar sobre Israel comenzaba a menguar, comenzaba a cambiar el panorama para el pueblo de Israel. Y Jonathan estaba atacando un punto de avance del enemigo. Estaba enfrentando un punto estratégico. Si Jonathan y su paje de armas lograban avanzar, podrían romper con ese ambiente de temor que había. Quizás este era el problema mayor que enfrentaba el pueblo. Israel estaba escondido, Israel tenía miedo, estaba huyendo, los soldados temblando. El problema no solamente era militar, era sumamente espiritual. Y Jonathan y su paje de armas entendieron que si ellos tomaban la iniciativa, si ellos tomaban el espíritu guerrero, ellos podían hacer que el pueblo recuperase su fe en el Señor y que podrían salir para combatir y pelear esta tremenda guerra que estaban enfrentando. Era un momento emocional y espiritual. Habían comenzado a comportarse como un pueblo derrotado antes de haber peleado la batalla. Y alguien tenía que demostrar nuevamente que los filisteos no eran tan invencibles, que ellos podían derrotar a los enemigos de Dios. Si Jonathan y el paje de armas podían levantarse, ellos podrían despertar a ese ejército que estaba debilitado y que estaba con miedo y que estaba con temor. Y eso es exactamente lo que sucede. Jonathan y su paje de armas avanzan, comienzan la batalla, Dios interviene, hay confusión contra los enemigos, el campamento de los filisteos comienza a confundirse y de repente aquellos que estaban detenidos comienzan a moverse, aquellos que estaban escondidos comienzan a salir, Saúl y sus hombres entran en batalla, todo comienza a cambiar, espiritualmente comienza a cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque dos personas se pusieron de acuerdo para salir y romper con la situación. Pero el mayor objetivo de todos no se trataba simplemente de conquistar una posición. Se trataba de que Israel, el pueblo de Dios, de nuevo tome y empiece a experimentar que su seguridad no estaba en las armas, sino en su Dios. Porque humanamente no tenían cómo ganar, no eran suficientes hombres, no tenían suficiente armas, no eran superiores militarmente hablando, pero Jonathan entendió que algo que la nación había olvidado, que nada es difícil para Dios y que Dios puede sacarnos de cualquier situación, ya sea con muchos o con pocos. Y ahí está el corazón de toda la historia. Jonathan no está diciendo somos suficientemente fuertes. Lo que Jonathan está diciendo con su actitud, con su compromiso de avanzar, de pelear, lo que está diciendo es Dios es suficientemente poderoso y Él está de nuestro lado. Y Él pelea con nosotros. Él es suficiente para nosotros. Hay mucho más para compartir, pero se nos va el tiempo. Imagínate la escena. Detrás de Jonathan hay aproximadamente 600 israelitas esperando. Delante de él una posición filistea.
A su alrededor hay una tremenda nación llena de temor, de confusión. En su mano hay una espada. Y junto a él solamente hay un hombre, su paje de armas. Jonathan tranquilamente pudo haber vuelto para atrás y decir: no, pero si somos dos, no me imagínate qué vamos a hacer aquí. Tú y yo, paje de armas, que no somos ni un chiste. Él pudo haber dicho eso. No somos suficientes. Pudo haber mirado la circunstancia y decir: este no es el momento. No. Esperémonos. Vámonos, metamos la cueva también. Metámonos en la caverna. Ahí, escondidito entre las rocas, ahí esperemos. Pero Jonathan decidió mirar en otra dirección. Miró a Dios y dijo a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, porque quizá haga algo Jehová por nosotros. ¡Qué tremendo momento! La fe se mueve cuando otros permanecen. La fe se mueve cuando otros continúan caminando hacia lo que el Señor quiere. La fe se mueve cuando uno o dos se ponen de acuerdo y dicen: avancemos. Jonathan seguramente no tenía todas las respuestas. Seguramente no tenía suficientemente un grupo de hombres, de soldados que estén con él. No tenía garantías de cómo terminaba la batalla. No tenía nada. Pero conocía a su Dios. Él conocía por quién peleaba. Él conocía quién estaba a su lado. Y era su Dios. Iglesia, algunas veces nosotros, para lograr avanzar o para avanzar, no es que primero van a cambiar las circunstancias. No es que va a ponerse la cosa más clara para nosotros. No es que las cosas se van a poner más lindas y bellas y todo va a estar bien armadito para que nosotros simplemente pasemos el Jordán. No va a ser así. Lo único que nosotros no tenemos que perder es que tenemos que entender y recordar siempre de que Dios está de nuestro lado y Él camina con nosotros y Él nos ha prometido tantas cosas y Él está peleando la batalla con nosotros y Él nos va a dar la victoria. Si nosotros como iglesia entendemos eso, nada nos va a detener. Si nosotros como cuerpo de Cristo entendemos esto, los enemigos no nos van a poder hacer frente. Y si hoy estamos enfrentando el desánimo, si hoy estamos enfrentando a cualquier tipo de situación, iglesia, mayor es el que está contigo. Amén. Mayor es nuestro Dios. Mayor es el que está en medio nuestro. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar, vamos a